Es un placer para nosotros estar recibiendo al doctor Mauricio Cuello porque el pasado 11 de mayo se inauguró el policlínico del programa de rápida resolución del cáncer de mama en el Hospital de Clínicas, y por eso es muy importante, y no solo por eso, sino teniendo en cuenta además la cantidad de casos de cáncer de mama que se diagnostican a personas en nuestro país por año. Estamos hablando de 2000, un número importante. Mauricio, gracias por estar estos minutos aquí en Modo País. Contanos un poco acerca del programa y de qué implica, ¿no?, la inauguración de este policlínico. Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación. El cáncer de mama en el Uruguay es un problema de salud pública con una magnitud muy importante, como señalabas, ¿no? Tiene 2.000 diagnósticos, entre 1.800 y 2.000 diagnósticos, varía en función de los años, y aproximadamente 600 muertes al año. Es el principal tumor, principal cáncer en incidencia y mortalidad en la mujer. El hecho de desarrollar una patología de estas características es un fenómeno muy complejo para el paciente en particular y para los sistemas de salud. Y la idea que tuvo el Hospital de Clínicas el año pasado era generar un espacio de rápida resolución, sobre todo porque en el cáncer de mama en particular es uno de los tumores donde está claramente establecido que el retraso en el desarrollo de algunas estrategias puede aumentar la posibilidad de mortalidad por la enfermedad. Entonces, un pilar fundamental es, dentro de ese recorrido, es generar un apoyo a la navegación del paciente en todo el contexto de como enfermedad compleja, tiene muchísimos grupos o profesionales que pueden intervenir. Y un problema que habíamos observado era que, en general, las pacientes se encargaban un poco de gestionarse el caso clínico para llegar al resultado de que después se tomara una actitud. Lo vemos a diario. Uno va con una enfermedad grave a un centro de salud y lo más probable es que te indiquen solicitud de varios estudios o hiperconsultas, que se las coordina el paciente, a veces la institución, pero no teníamos un hilo conductor claro que permitiera resolver ese caso en tiempos precisos y acotados en el marco de un programa de calidad. Eso el año pasado el Hospital de Clínicas presentó para la rendición de cuentas un proyecto que recibió financiación, y en paralelo se estaba desarrollando también la remodelación del espacio físico de los policlínicos, y lo que inauguramos el día miércoles pasado, el 11, fue un área del programa en donde confluyen todos los especialistas en un único sector para que una paciente que inicia este proceso pueda acceder rápidamente y en la forma más eficiente a los cuidados que necesita. ¿Por qué es tan alta la incidencia, no solo en Uruguay, sino en el mundo también? Porque no es solo en nuestro país. ¿Qué se conoce acerca de la realidad del cáncer de mama? Bueno, es una excelente pregunta. Nosotros en Uruguay tenemos un nivel de incidencia que es extremadamente alto. Es próximo al de Noruega y los países nórdicos. Se calcula que a lo largo de la vida aproximadamente una cada 9 mujeres puede desarrollar un cáncer de mama. Los factores de riesgo que se conocen, bueno, por un lado están los factores genéticos, puede haber una predisposición hereditaria, pero es un porcentaje pequeño, importante, pero que no supera el 10%, el 5% de los casos. Y después hay otros elementos que seguramente están asociados a factores de riesgo bien conocidos, como puede ser la obesidad, el sedentarismo, quizá algunas sociedades que tengan algún consumo exagerado de alcohol también pueden manifestarlo, pero, y esto es lo más difícil de explicar, un porcentaje muy importante de mujeres, que puede llegar a ser el 50% de las mujeres, no tienen ningún factor de riesgo. Es algo que no conocemos. También pasa en el Uruguay, que tenemos un porcentaje, la sobrevida mediana de la mujer es alta, y el cáncer es una enfermedad asociada a la edad, ¿no? Porque la posibilidad de que desarrolles alguna alteración genética que te lleve a un tumor se puede ir acumulando a lo largo de la vida, y si tenés en tu población un mayor número de personas de edad avanzada, aumenta la posibilidad del desarrollo de cáncer de mama. Eso es una cosa que también puede estar detrás de la explicación en el caso específico de Uruguay, pero es verdad que tenemos un alto porcentaje con respecto a otros sectores del mundo, e incluso dentro del área occidental Uruguay tiene una alta incidencia. Por eso es muy importante la prevención, ¿no? Y el autoconocimiento de nuestras mamas. Eso también, el hacernos permanentemente cuando nos bañamos, de tocarnos y de saber, ¿no?, cómo son nuestras mamas, de conocernos para poder detectar a tiempo. Estamos hablando de acá
Recién hablabas más o menos que a partir de los 50, 60 años es que empiezan como a crecer los casos. Sí, es una enfermedad de la mujer por encima de 50. Si bien se observan casos en edades más tempranas y no son casos aislados, el grueso, el gran volumen de enfermedad está por encima de los 50 años. Como decías tú, el autoexamen es importante la mamografía. Uruguay está en una posición, te diría que privilegiada con respecto a otros países de Latinoamérica en lo que hace al acceso a la mamografía. Tenemos mamógrafos con una buena distribución a nivel nacional y con excelentes técnicos y equipos. Se recomienda por encima de los 50 años en una estrategia bianual, eso siempre está en constante revisión y algunos grupos recomiendan el inicio un poco antes, eso para las mujeres que no tienen factores de riesgo asociados, ¿no? Cuando hay algún factor de riesgo particular más presente en una familia, puede empezarse antes. Pero eso y la consulta temprana, perder el miedo, ¿no? El éxito del tratamiento. Y cuando digo éxito no me refiero solo a la posibilidad de que te cures, sino también además a que esos tratamientos sean menos agresivos, menos mutilantes y de menor duración, está claramente asociado al diagnóstico temprano. Entonces hay que hacer que se pierda el miedo, que se consulte rápidamente frente a cualquier alteración en una mama, frente a un diagnóstico mamográfico patológico, que eso no retrase la consulta y que rápidamente sea resuelto, porque es un factor determinante en el desarrollo y en la evolución de la enfermedad. ¿Qué pasa si tengo menos de 50 años, si voy al médico y seguramente el ginecólogo no me mande una mamografía, porque también es un estudio un tanto invasivo, ¿no? Uno entiende que es necesario, pero que por eso también, o entiende que es la razón por la cual empiezan a hacerse las mamografías a determinada edad. Pero ¿cómo me puedo cuidar más allá del autoexamen? ¿Cómo me puedo observar si tengo menos de 40 años, por ejemplo? Bueno, es un tema muy discutido. Las estrategias de screening tienen recomendaciones a nivel nacional y con carácter de salud pública que también tienen que ser evaluadas caso a caso. Es decir, donde ha demostrado mayor beneficio la utilización de la mamografía es en el subgrupo de mujeres mayores de 50 años con esa frecuencia bianual que te comentaba. Algunas otras sociedades también lo recomiendan con un menor grado de beneficio porque no tiene tanta sensibilidad a la mamografía que se inicia a los 40. Pero eso es una discusión, es decir, más allá del autoexamen mamario y si la mujer no tiene otros factores de riesgo, la realización de mamografía entre los 40 y 50 surge un poco de esa comunicación que hay entre el médico y el paciente. Si bien no es una recomendación oficial, no es que no se pueda hacer y puede ser una opción para una mujer que a lo mejor no, por una cuestión de dificultad adaptarse a esa situación y querer iniciar sus controles antes, no es un elemento que esté prohibido ni que no tenga cierta evidencia científica su realización. Puede perfectamente iniciarse antes, discutiendo caso a caso con cada paciente. Me parece importante aclarar que no solo las mujeres podemos tener cáncer de mama. Hay un porcentaje que es menor, por supuesto, pero que los hombres también pueden padecer esta enfermedad. ¿Cómo se da el desarrollo del cáncer de mama en un hombre? Un 1% aproximadamente de los hombres, un 1% de los casos pueden desarrollarse en hombres. Es una entidad poco frecuente, pero bueno, también se manifiesta de la misma forma. El hombre suele palparse una tumoración mamaria y bueno, se desencadena. En general el diagnóstico a veces es más tardío porque hay un bajo índice de sospecha, no hay una asociación entre el cáncer de mama y el hombre, ¿no? Entonces el paciente no consulta, muchas veces no se interpreta como una lesión eventualmente maligna y puede haber un diagnóstico tardío, pero sí sucede en esos casos. Uno piensa en la pandemia y en las consecuencias, ¿no? Uno imagina, obviamente, que retrasos de diagnósticos, pero ¿qué ha dejado la pandemia, no solo en el cáncer de mama, sino en el mundo oncológico? En el mundo oncológico y a nivel mundial es una observación universal que hubo un aumento de mortalidad como consecuencia de un retraso en estrategias diagnósticas y por una sobrecarga del sistema. Hay un artículo bastante reciente de la revista Lancet que, de alguna forma, basándose en modelos matemáticos, estima el aumento de la mortalidad no esperada en una población y lo hace para un número muy importante de países. En Uruguay también se registró eso, en esa estimación aparece, pero estamos esperando los datos oficiales porque las estimaciones son muy importantes en países que no pudieron registrar bien. Uruguay registra muy bien y hay que ver si eso condice con esa estimación.
Sí observamos, sobre todo, y hay trabajos publicados por parte de la doctora Delgado y los investigadores, observamos en algunos periodos de la pandemia un importante retraso y una disminución, sobre todo de las estrategias de screening, como es la mamografía, el Papa Nicolau o el test de sangre en heces para el cáncer de colon, que son estrategias que han demostrado claramente un beneficio en el diagnóstico temprano de esas enfermedades oncológicas. Impacto hay, y en algunas situaciones hemos visto un desplazamiento hacia enfermedades más avanzadas, que fue fruto seguramente de todas las limitaciones que sufrieron durante la pandemia y donde las áreas de mayor, los momentos de mayor restricción en el acceso. Mauricio, nos quedan pocos minutos, pero dos temas que me gustaría tratar antes de cerrar. ¿Hay nuevos tratamientos que dice la tecnología hoy acerca de los casos de cáncer de mama? Y también me gustaría saber qué pasa con aquellas mujeres a las que se les tiene que extirpar un seno. ¿Qué hay después? ¿Cómo se continúa? Bien. En el desarrollo de estrategias terapéuticas para el cáncer de mama hemos avanzado mucho en determinados subgrupos. Hay un 15 a 20% de las mujeres que donde el tumor expresa una molécula que se llama HER2 y hay un volumen importante de drogas que inhiben HER2. Uruguay te diría que es el único país de Latinoamérica en donde las mujeres pueden acceder prácticamente en todas las instancias donde se necesita a ese grupo de fármacos que tienen financiación por parte del Fondo Nacional de Recursos. Han habido muchos progresos en lo que hace a las estrategias que permiten la conservación mamaria cuando se puede realizar. En eso también Uruguay ha tenido un importante desarrollo y han habido algunos avances en los últimos años. El acceso a la prótesis y a la posibilidad de realizarse la reconstrucción hoy es una realidad también. Y en el caso específico del programa de mama, nosotros, en muchas instituciones también, no es una novedad del Hospital de Clínicas, en Uruguay, las mujeres uruguayas en muchas instituciones pueden acceder a cirujanos plásticos que están integrados a los equipos y realizar la reconstrucción en el momento que se considere más oportuno. Muchas veces se puede hacer en la misma cirugía, otras veces se puede hacer diferido, depende de cada caso, pero es algo que en conjunto con la radioterapia permite mantener un resultado estético, yo diría que más que aceptable y que es muy importante en los aspectos psicológicos del cáncer de mama, ¿verdad? Da para hablar muchísimo realmente, pero bueno, los tiempos en la televisión son así. Mauricio, gracias por estos minutos. Realmente, bueno, nada, repasar que se inauguró el policlínico del programa de rápida resolución de cáncer de mama en el Hospital de Clínicas, donde además está el mamógrafo más moderno de Latinoamérica. Y bueno, y es importante, ¿no?, hablar de prevención, hablar de realizarse la mamografía si tenés más de 50 años una vez por año y de los autoexámenes mamarios, que me parece que, bueno, que son el punto inicial a todo lo que puede ser el futuro del cáncer de mama. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, hacemos una breve tanda y ya seguimos con más Modo País.